Bueno, bienvenidos a este lugar. Al día de hoy estamos en este servicio en particular de las 6. Vamos a estar viendo una serie que es la primera serie que vamos a realmente como tal a compartir en domingo. Y esta serie le titulé Menos de mí. Volta con el que tienes a un lado y dile: menos de ti, por favor. Ya tenemos suficiente, ¿verdad? No, menos de mí. Y vamos a estar durante este mes. Esta serie va a constar de cuatro enseñanzas que van alrededor de este concepto de menos de mí. Y el tema de hoy, bueno, ahorita algunos ya saben cómo se llama, pero vamos ahorita a revelar el título de este mensaje. Pero ¿cuántos de ustedes cuántos de nosotros hemos escuchado a alguien decir: es que amo tal cosa? No, es que yo amo el pollo frito. Es que yo amo el pescado. Es que yo amo. ¿Sí has escuchado a alguien hablar así? Me sorprendió muchísimo hace un par de semanas escuchar a un rabino judío hablar acerca de esta manera en la que nos expresamos o la manera en la que nosotros amamos algo, ¿no? Y él decía: con que amas el pescado. Sí, amo el pescado. Y por eso lo sacas del agua y lo ahogas y lo matas y lo cocinas, porque amas el pescado. Realmente tú no amas el pescado. Realmente tú te amas a ti mismo. Y amas no al pescado, amas lo que el pescado te hace sentir a ti. Cuando yo escuché esto, de verdad que mi estructura mental de toda mi vida casi colapsa, ¿verdad? Porque me puse a pensar en mi esposa, me puse a pensar en nuestras relaciones que todos tenemos, y yo me puse a pensar en esta situación. Y yo muchas veces digo: yo amo a mi esposa, pero realmente la amo o amo lo que ella hace por mí o lo que ella me aporta a mi vida. Realmente la mayoría de nosotros, las cosas que decimos amar, en realidad no es que amemos eso, sino amamos lo que eso nos da a nosotros. Es decir, somos egoístas hasta en nuestra forma de amar. Hazle hacia el de lado. Ahí te hablan, ¿verdad? Somos egoístas hasta, quiero que entiendas esa frase, analízala. El amor, dice el mundo que es lo más puro que hay, ¿no? El amor es lo más puro y lo más desinteresado. Descubro que hasta en el amor somos egoístas. Porque no es que amemos a la otra persona, es que amamos lo que esa persona nos da, amamos lo que esa persona aporta a nuestra vida. Somos egoístas por naturaleza, y ese es solo un ejemplo, ¿no? Vivimos en una cultura donde todo se trata de mí, una cultura centrada en el yo, y todo se trata de mí, y hasta en los propósitos de Año Nuevo. Ya no estamos tan en Año Nuevo, pero hasta en los propósitos todo se trata de mí, ¿verdad? Quiero mejorar mis finanzas, quiero perder peso, quiero salir de deudas, etcétera. Y está bien, no es que esos propósitos sean malos, pero si te das cuenta, vivimos en una cultura que todo se trata de nosotros mismos. Nos tenemos en un pedestal donde no importa si lo que está a mi alrededor se tiene que sacrificar mientras yo me sienta bien, mientras yo esté bien. No le hace que viva con una persona que realmente no amo, sino solo utilizo para mi beneficio. ¿Por qué? Porque se trata de yo estar bien. Una cultura así es la que nos rodea. Ahora, la tragedia, el problema ocurre cuando esto lo trasladamos a los terrenos de Dios. Muchos desafortunadamente se acercan a Dios no pensando en qué puedo yo hacer para que el reino de Dios avance, o qué puedo yo aportar a la causa de Dios, sino vemos a Dios como qué puede Él hacer por mí también. ¿Cuántos de nosotros decimos: yo amo a Dios, pero en realidad amamos lo que Dios hace por nosotros? En realidad estamos amando los beneficios que es estar cerca de Dios. Realmente quizá no estamos amando a Dios. Y es una tragedia que en vez de pensar en qué podemos nosotros aportar, veamos a Dios como un medio para tener lo que queremos.
en lugar de preocuparnos por saber qué es lo que Él quiere. Y esto se parece más al genio de la lámpara, ¿no? Como si Dios saliera y nos concediera no 3 deseos, sino los que queramos, ¿no? Muchos tenemos un Dios más parecido a un genio de la lámpara que al Dios soberano que realmente es. ¿Cuántos oramos? Dios, bendíceme, ayúdame, protégeme, haz mi vida mejor, hazme más feliz, hazme más próspero. Todo es mi, yo. Parecemos bebés. Mi, yo. ¿Verdad? Todo se trata de nosotros. Dios, cuídame, protégeme, bendíceme. Y cuando las cosas no funcionan, algunos culpan a Dios y se alejan de Dios diciendo, yo ya lo intenté, como ya probé a Dios y no me funcionó. Yo fui a la iglesia, me congregué, ¿verdad? Y no mejoró mi trabajo, ¿no? O yo fui a la iglesia y tomé cursos, pero Dios no me sanó, entonces ya lo intenté y no funcionó, como si fuera una de las tantas opciones que la vida me presenta, ¿no? La opción de Dios y la iglesia. Entonces cuando Dios no hace lo que yo quiero, decimos que no funcionó, que no me ayudó, que eso no resultó para mí. Y tú tienes que entender algo esta noche. Dios no existe para nosotros. Nosotros existimos para Él. Pequeña gran diferencia, pero tú y yo no. Dios no existe para nosotros. Dios no fue creado a causa nuestra. No. Nosotros fuimos creados por Él, por su causa y sus razones Él tuvo. ¿Qué nos hace pensar que Dios va a hacer las cosas solo para mi egoísmo y para mi placer? Cuando Jesús le comentó a sus discípulos o les explicó de qué se trataba seguirle, Él lo puso en estas palabras. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 24. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, le va a ir re bien, va a hacer su voluntad por sobre todas las cosas, ¿verdad? Se la va a pasar bien bonito siempre. No dice así, ¿verdad? Jesús dice, ¿quieres seguirme? ¿Quieres ser mi discípulo? Tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Estos son esos pasajes que no nos gustan, ¿verdad? Como que lo leemos rápido así de, sí, las bendiciones, esto sí me gusta. Pero tomar nuestra cruz, ¿cómo se llama esta serie? Menos de mí. Porque necesitamos en este tiempo, hermanos, ser una iglesia no centrada en nosotros. Necesitamos entender que no se trata de nosotros, no se trata de mí, menos de mí. Necesitamos aprender que Jesús quiere de nosotros mucho más allá que solo estar pensando cómo puede Él beneficiarnos. Jesús no vino a morir en una cruz solamente para complacer nuestros deseos. Ahora, eso no quiere decir que Dios no cumpla sueños y deseos, claro que sí. Pero la tragedia es cuando vemos a Dios solamente como un medio para obtener esas cosas y nos perdemos de todo lo demás. Es como si tus hijos solo te buscaran por lo que tú puedes darles y no por tener una relación contigo. En ese momento dejas de ser padre y te vuelves un cajero automático. Ahora, ¿cuántos papás hay que adoptan muy bien el papel de cajero automático? Muchas veces es más fácil ser cajero automático que ser papá, pero no vamos a hablar de eso. Pero Dios no es un cajero automático que está disponible ahí las 24 horas para darme lo que yo quiero, ¿no? Este tema de hoy se llama cristiano de closet. ¿Cuántos cristianos de closet hay acá? Ninguno, excelente. Pero conforme vayamos avanzando el tema te vas a dar cuenta que quizá muchos entramos en categoría de cristiano de closet. Si se entiende, cristiano de closet es alguien que se oculta, ¿no? Es alguien que vive ese cristianismo a escondidas o en lo donde nadie más sabe, solo él sabe que es cristiano, ¿verdad? Por eso se llama cristiano de closet. Dentro de las muchas cosas que Dios espera de nosotros es que tú y yo compartamos de lo que Él ha hecho con nosotros a la gente que no le conoce. De eso se trata el evangelio, ¿sabías?
De eso se trata. Si tú estás aquí sentado, es porque alguien entendió de qué se trataba y compartió contigo algo, ¿cierto? ¿Sí ubicas a esa persona? Yo recuerdo a esa persona en el caso de nuestra familia, ¿verdad? Fueron varias personas, de hecho, las que estuvieron involucradas en ese proceso, pero hubo alguien que entendió que no se trataba nada más de él o de ella. Hubo alguien que entendió que se trataba de todos nosotros y esa persona no tuvo miedo en salir del closet cristianoide, ¿verdad? Y hablarnos de un Jesús que no conocíamos. Si esa persona no hubiera entendido el propósito, ¿dónde estaríamos? Ponte a pensar, ¿dónde estarías? Yo no sé, no tengo una bola de cristal, ni soy profeta, pero sí me puedo imaginar dónde estaría yo si esa persona no hubiera entendido que se trataba también de mi familia, que se trataba no solo de su familia, sino también se trataba de mi papá, de mi mamá y por consecuencia de nosotros. Yo sé que mi vida estaría terriblemente perdida y mal. ¿Dónde estarías tú? ¿No? Así me puse muy Jesús Adrián. ¿Qué sería de mí? ¿No? Si no me hubieras alcanzado. ¿Qué sería de mí si alguien no hubiera compartido lo que Jesús había hecho con ellos? Dios quiere que compartas sin miedo y con valor tu fe a los que te rodean. Dios quiere que compartas con fe y con valor tu fe a los que te rodean. Dios quiere que compartas tu fe con valor a los que te rodean. Ahí va, ahí vamos, cachando el propósito. Ahora, vamos a ver, a ver este asunto. Los discípulos llevaban con Jesús 3 años. Andando con él a todos lados, haciendo ministerio con él, viendo cómo hacía milagros. Jesús los fue preparando, en una ocasión los envió a ellos solos, ellos hicieron milagros, expulsaron demonios y estuvieron con Jesús durante 3 años. Y en determinado momento Jesús les dice, ¿saben qué, muchachos? Todo esto que estamos haciendo se trata de redimir a la humanidad. Y para eso yo voy a tener que entregar y voy a tener que sufrir y voy a ser crucificado y voy a ser martirizado, pero no se preocupen porque 3 días después voy a resucitar. Dios me va a levantar de entre los muertos y entonces va a venir el Espíritu Santo. Y, Jesús les platica el plan y los discípulos como que no lo entienden muy bien como lo entendemos tú y yo, ¿no? A la distancia vemos el plan de salvación y decimos, wow. Pero ellos como que algunos hasta se molestaron de, no sé, pero ¿cómo? ¿Por qué? Si estamos tan a gusto contigo, ¿por qué te vas a ir? ¿No? Y Jesús les dice, pero 3 días después voy a resucitar. Y lo pasa el tiempo, efectivamente Jesús sufre la cruz, es brutalmente asesinado, es sepultado y 3 días después, el domingo en la mañana, los discípulos, ¿cómo crees que estaban? Hey, gente, Él dijo que 3 días después en cualquier momento va a aparecer. A ver, gente, todos vengan, júntense. Él nos dijo que 3 días después ya es la madrugada del domingo, en cualquier momento vengan. Él va a aparecer, Él resucitó. ¿Estaban así los discípulos? No, mira lo que dice la Biblia. Juan capítulo 20, 19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos. ¿Qué no les había dicho Jesús? 3 días después voy a resucitar. ¿Por qué no estaban ellos predicando y anunciando con valor lo que iba a ocurrir? ¿Cuántos de nosotros nos parecemos tanto a los discípulos? ¿Verdad? Tenemos estas buenas nuevas, estas buenas noticias de salvación y en vez de estarlas pregonando a los 4 vientos, estamos temerosos. ¿Por qué no somos más valientes al compartir nuestra fe? Quizá tú pienses, bueno, es que si yo me pongo a hablar, si yo abro la boca, ¿verdad? ¿Y qué tal que me preguntan algo y yo no sé responder? Entonces mejor me quedo callado y que predique el pastor. Él sí sabe. O quizá decimos, no, es que
quizá los voy a ofender, se ve que son bien religiosos, no los quiero ofender. O quizás decimos, no, es que yo no quiero ser como esos cristianos catarros, ¿verdad? Que ay, nada más andan ahí con Biblia para arriba y para abajo y repartiendo tratados y caen gordos, ¿no? Yo no quiero ser así. Si rascamos detrás de todos esos argumentos de no sabría contestar o de no quiero ofender o de no quiero verme de tal manera, si rascamos al fondo de esas razones, vamos a encontrar que es la misma razón por la cual los discípulos no lo hacían. Y esa razón es: tenemos miedo. Tenemos miedo de no saber lo suficiente. Tenemos miedo de ofender a otros. Tenemos miedo de que nos vean de tal o cual manera y nos rechacen. Al final de cuentas es temor. Los discípulos estaban escondidos tras puertas cerradas porque tenían miedo. ¿Miedo de qué? Pues de que les hicieran lo mismo que a Jesús. Si a Jesús, que su líder, su maestro, ya estaba muerto, a ellos se les olvidó la promesa. Si el maestro ya estaba muerto, ¿qué nos va a esperar a nosotros? Entonces estaban, en vez de estar anunciando el mayor milagro de la historia, estaban encerrados a puerta cerrada, con candado, con temor. Y tú y yo estamos igual muchas veces. Lo que nos frena es el temor a esto que estamos hablando, a no saber lo suficiente, no ofender, etcétera. Tenemos finalmente miedo. Pero mira lo que ocurrió después. Juan 20:19, el mismo versículo, nada más continuamos leyendo. Dice que estaban los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, y después dice: entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz con ustedes, les dijo. Peace out. Están ahí ellos llenos de temor, se aparece Jesús, los saluda, les dice: la paz sea con ustedes. Qué saludo tan justo, ¿verdad? Ellos se morían de miedo, estaban encerrados, ocultos, y Jesús les dice: tengan paz. Es decir, lo contrario del miedo, tengan paz, ¿verdad? ¿Y qué ocurre después de eso? ¿Qué ocurre después de que Jesús se aparece a ellos? Y vemos que Pedro y Juan, unos de esos que estaban ahí, de ser tímidos y de estar escondidos, se volvieron valientes y audaces y osados en cuanto a predicar la palabra. Vemos a un Pedro, ¿verdad?, que se levanta en medio de la multitud y predica, ¿no? Desciende el Espíritu Santo y están ahí hablando en lenguas y no se entiende lo que está pasando, y algunos empiezan a burlarse: están borrachos, ¿verdad? Y Pedro dice: a ver, no están borrachos, ¿verdad? Porque yo nunca he visto un borracho hablando inglés. Yo nunca he visto un borracho hablando francés. No están borrachos, lo que pasa es que se cumplió la promesa. Y entonces Pedro empieza a predicar de una manera tan gruesa que dice que por esa predicación 3,000 personas creyeron en Jesús y se bautizaron. Imagínate un bautismo de 3,000. Si aquí se bautizan 90 y ya entonces, con la cadera, ¿verdad? Imagínate bautizar 3,000 pelados en una tarde. Pero ¿qué fue lo que hizo que Pedro y Juan y los discípulos cambiaran de ser tímidos a ser audaces? Ahorita lo vamos a ver. Después de eso, otra vez Pedro predica y se suman 5,000 más, ¿verdad? Y entonces los sacerdotes, los mismos enemigos de Jesús, de su maestro, los empiezan a presionar a ellos. Ahora ya no era con Jesús, ahora era con ellos. Y los comienzan a amenazar. ¿Saben qué? Si no se callan la boca, los vamos a meter a la cárcel. Si no se callan la boca, los vamos a matar, así como matamos a su maestro. Y ellos siguen predicando, y en algún momento sanan a un hombre, ¿verdad? Y este hombre se vuelve loco y le cuenta todo lo que acaba de pasar. Y el sumo sacerdote Anás los llama y les dice: a ver, ¿con qué poder y en qué nombre ustedes sanaron a ese cuate? Y vamos a ver qué dice Pedro en Hechos 4, versículo 8.
Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió: gobernantes del pueblo y ancianos. O sea, la conversación estaba acá, ¿no? Entre Anás y Pedro. ¿En qué poder y en qué nombre, Pedro? Ok, te voy a contestar. A ver, gente, todos, hey, escuchen mi respuesta, ¿no? O sea, era acá Pedro en corto, no necesitabas hacer tanto relajo. Y Pedro llama la atención de todos: hey, gobernantes, ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Estás amenazado de muerte. A tu maestro ya lo mataron. Y tú eres el que está amenazado ahorita. Y te están preguntando: ¿en qué nombre lo hiciste? Versículo 10. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. ¿Qué onda con Pedro? Si unos días antes, ¿dónde estaba? Cerrado tras puertas con candado. Y ahora está pregonando sin miedo acerca de Jesús, con osadía, con valor. ¿Sabes por qué Pedro hablaba de una manera tan poderosa y con tanta autoridad? Porque era algo que él creía profundamente. A él no le platicaron que Jesús había resucitado. A él no se lo contaron. Él lo vio. Le dijo: paz a vosotros. Él vio los dedos, no, él escuchó a Jesús diciéndole: paz, tengan paz. A él nadie se lo platicó. Entonces Pedro fue algo que él lo traía adentro. Era una convicción profunda. Escucha esto: hablamos con valor de lo que creemos profundamente. Lo repito, hablamos con valor de lo que creemos profundamente. Por ejemplo, política. Por ahí anda Chayán. ¿Estás Chayán aquí? ¿Está ahí arriba? Chayán cree en Pepe Mid. José Antonio Meade, no sé cómo se pronuncia. Hay gente que cree en Mid, ¿no? Hay gente que cree en AMLO, hay gente que cree en Margarita Zavala. ¿Y cómo habla? ¿Cómo habla Chayán de Pepe Mid? ¿Cómo publica Chayán de Pepe Mid en las redes? Con valor. O sea, él le vale, ¿me explico? ¿Por qué? Porque él cree profundamente que Pepe Mid es una buena opción. Todos los que promueven en las redes a López Obrador, ¿cómo lo hacen? Tímidamente. Métete con ellos y se vienen como plaga. Salen de abajo de las piedras. Tú estás en tu oficina y entra uno por la puerta así. No, o sea, ¿por qué? Porque creen profundamente en López Obrador, ¿no? Hablamos con valor de lo que queremos profundamente. Oye, tienes que ver esta serie, bro. Es la mejor serie que he visto en la vida, ¿no? ¿Por qué hablamos así? Porque lo traemos acá, ¿verdad? ¿Cuántos pleitos entre americanistas y chivistas? Porque ellos creen profundamente que la América vale la pena irle. Y los de las Chivas igual. Y ahorita el Super Bowl, ¿no? O sea, qué agarrones entre los patriotas y a las águilas. O sea, ¿qué onda? ¿Por qué? Porque hablamos con valor de lo que creemos profundamente. Ahora, esto quiere decir, y esto está peligroso, que si tú y yo no estamos hablando de Jesús con valor, es porque entonces no creemos tanto en Él. Si no estamos predicando con el valor que los discípulos lo hacían, es porque entonces no estamos creyendo en Él tan profundamente. No digo que no creamos en Él, pero no es una convicción profunda. Yo no he visto a un López Obradorista que le dé pena hablar de su movimiento. Vayan, ni a los del PRI les da pena. Y eso que el PRI pues ya es así como, ¿no? Ni a ellos les da pena. Creo que me estoy metiendo en problemas. No se está transmitiendo, ¿verdad?
pero se está grabando. Ay. Por eso dice que el PRI es lo máximo. Partido increíble, no, bendecidos son. Pero bueno, si no estamos hablando con ese denuedo es porque no es nuestra convicción tan profunda. Es a lo que quiero llegar. Yo no sé cómo está tu asunto, ¿no? Pero vemos aquí en este pasaje, vamos a continuar leyéndolo, Hechos 4, 12 y 13. Sigue Pedro hablando. De hecho, dice Pedro, en ningún otro hay salvación. O sea, él se soltó a predicar. O sea, a él nomás le preguntaron en nombre de quién lo había hecho. Ya él ya estaba diciendo aquí el plan de salvación. En ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Versículo 13, los gobernantes, al ver la osadía, al ver el valor con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Estos hombres, después de estar encerrados tras puertas con llave, ahora están predicando y declarando el nombre de Jesús frente a todo mundo. Y esto provoca incluso en sus perseguidores, provoca asombro. Asombro. Si yo te preguntara esta noche, ¿qué tanto asombro provocas en la gente por tu devoción a Jesús? Y ponemos una escala del 1 al 10. 1 es el diablo. No digas que 10, porque 10 es Jesús. Del 2 al 9, o a lo mejor del 1 al 9, ¿qué tanto asombro causas en la gente por tu pasión por Jesús? Ahora, puede ser asombro del bueno o del malo, o sea, asombro de, ay, este fanático, o asombro de, no manches, este sí cree lo que dice, ¿no? ¿Qué tanto asombro? Ahora, para que te des una idea, a lo mejor, nada, pues ya te dije, es el diablo. Por ahí del 7, 8 o del 9 quizá, has traído gente a la iglesia, les hablas, o sea, cuando tienes una conversación no dudas en presentar a Jesús como una solución. Has invitado gente a la iglesia, gente ha seguido a Jesús por causa tuya, andas en el 9, el 8. Quizá no, quizá tú simplemente oras por gente, en tu tiempo de oración oras por la tía Chonita, por tu mamá, por ese sobrino que anda, o sea, quizá no los has invitado a la iglesia, quizá no les has hablado, pero oras por ellos, te preocupas, andas por ahí por el 7, a lo mejor el 6, ¿verdad? Del 4 al 3, pues no sé, ahí como que traes pegado un pescado en el carro, ¿no? En tu cubículo de trabajo, pues pones a Jesús Adrián, ¿verdad? O pones música cristiana, no sé. Y ya por ahí del 2 o el 3, pues nada, o sea, estás en el closet, ¿no? O sea, cristiano en el closet. O sea, en una escala del 1 al 10, ¿qué tanto asombro causamos en la gente? Déjame contarte algo. Cuando yo estaba yo cursé primaria y secundaria en una escuela cristiana. Y por un lado está chido y por otro lado no tanto, pero cursé primaria y secundaria en una escuela cristiana. Mi hermano nada más primaria, ¿no? No, incluso ni toda la primaria. Hasta tercero, en cuarto. De tercero a sexto en escuela cristiana, secundaria ya no le alcanzó, perfecto. Entonces, secundaria, mi hermano ya estudió en secundaria secular y prepa y todo eso. Yo entré a escuela secular hasta la prepa en el Politécnico, en una vocacional. Entonces yo me acuerdo que yo estaba, no me acuerdo si en la primaria, pero él ya estaba en la secundaria. Y yo me acuerdo que de repente tenía proyectos de la escuela. Me acuerdo en particular uno, era un proyecto de poesía. Él tenía que llevar un poema y analizarlo y declamarlo frente al salón. Y él escogió el salmo. ¿Qué número es el salmo donde dice Jehová es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche? ¿El 21? 121, por ahí es un salmo muy padre. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ese. Entonces él escogió ese y aparte en aquel tiempo no había Hillsong, no había Planet Shakers, no había nada de eso. Había Marcos Witt y ya, párale de contar. Entonces en aquel tiempo Marcos Witt sacó un CD de música ranchera
Y en ese CD traía una versión de ese versículo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Entonces, era ranchera, o sea, era lo que oíamos nosotros, ¿verdad? Hoy a ningún chavo se le ocurriría llevar eso a la secundaria y ponerlo. Si acaso llevarías algo de Hillsong, ¿no? O sea, porque está en inglés y no le van a entender. Y la música se oye chida, ¿no? Pero no, entonces Daniel agarró, no me acuerdo cómo fue, yo no lo vi, después nos contó, pero creo que declamó el salmo y después puso la canción en la secundaria. Y cualquiera diríamos, no, pues se lo acabaron, o sea, ¿no? Chavos llorando en el salón. O sea, una cosa increíble. Yo me acuerdo que yo siempre dije, es que Daniel, ¿cómo le hace? O sea, a mí no se me da acá el compartirle a los demás de mi fe. Y luego después llegaba con que le contaba a mis papás, que un tal Juan, su mejor amigo no sé si era de la vocacional, o ya no está Daniel, no está aquí. Cuéntanos tu testimonio. Pues que Juan ya había recibido al Señor, pues. Y órale, y que después que tal ya, y que se está congregando en Calacuaya. Yo decía, ¿y cómo le hace? Mira, yo no, pues no se me da. Ya después entendí cuál era el problema. Cuando yo entré a la prepa, que ya no había, lo que pasa es que en la secundaria había pues cristianos. O sea, yo no tenía a quién predicarle, entonces, pues era así, o sea, pero yo no me daba cuenta de eso. Yo decía, yo quiero predicar, nadie, ¿verdad? Pero ya cuando entré a la secundaria me di cuenta que también lo podía hacer. Y me di cuenta que mi fe podía tener un impacto en la gente, ¿no? Y desde que yo entré, o sea, son cosas que no necesitas anunciar. Cuando tú eres, se nota, ¿no? O sea, si eres, se nota. Entonces, yo era cristiano y se notaba. Entonces, yo me acuerdo que en aquel tiempo llevaba mi Dixman con mis audífonos, ¿verdad? Y llevaba a Rojo, ¿no? A Edgar Lira, ¿no? Por allá había otro grupo que se llamaba BCB, los que muertos ¿no? Qué época, ¿verdad? Y yo me acuerdo que un día unos amigos que escuchaban Radiohead, a grupos de ese rollo así, a ver qué estás escuchando. Yo, es música cristiana. ¿Y eso qué es? O sea, que ellos se imaginaban así los coritos, ¿no? Y entonces destapan la tapa del portadiscos y vienen los títulos de las canciones. Y pues sí, las canciones, Salmo 23, no sé, o sea, los títulos de las canciones eran así, ¿no? Y se empezaron a reír, ¿qué es Salmo 23? A ver, ponme eso, ¿no? Y ya lo escuchaban y acá, pues el rock acá, ¿no? Está chido, ¿no? Y acá, o sea, y nunca hubo bronca, o sea, nunca tuve problema en comunicar mi fe, todos siempre sabían, pasé a la universidad, el año que estuve en el Politécnico igual, todos sabían, y a lo que voy con esto es que tiempo después, no, bueno, eso va más para el ratito, pero ¿por qué estaba diciendo esto? Porque toda mi vida, desde esa edad en la que yo me expuse al mundo, por así decirlo, a gente que no era cristiana, nunca tuve problema en comunicar mi fe. Había osadía, había valor en mí. O sea, no tenía problema en declarar lo que yo creía, cómo lo creía, etc. Hace un tiempo, como 3 años, estábamos aquí haciendo el proyecto de conexión o algo así, todavía estábamos en pañales ahí con ese proyecto. Y yo me acuerdo que esa semana en particular me encontré como con 4 personas en diferentes lugares, o sea, negocios y cosas así, que eran cristianos y yo no los conocía, ¿sí me explico? O sea, por ejemplo, y es el que más me acuerdo, entré a un Oxxo, entonces estoy pagando y pues yo no conocía yo al chico de la caja, entonces yo normal, ¿cuánto es? No, pues tanto, y ay, no recuerdo exactamente la interacción, pero recuerdo que ya me iba y el muchacho me dice, ¿no me va a invitar a la iglesia? ¿Perdón? Sí, es que he ido a la iglesia ahí a Manantiales, dice, y es que ya tiene rato que no voy, me he alejado un poquito y pues lo reconocí, pero pues pensé que me iba a invitar a la iglesia.
Y yo así de, bro, pues sí, discúlpame, no te ubiqué, pero pues sí, vente, o sea, está chido, vamos. ¿A qué voy? En la secundaria, en la primera, era un chamaquito, yo, pues, ¿qué te puedo decir? Y era osado, era atrevido con mi fe. Hace 3 años ya predicando aquí, ya dizque pastoreando, un chavo me tiene que preguntar si le voy a invitar. ¿Sí me explico? O sea, cómo a veces es tan cambiante o a veces creemos que estamos haciendo algo más importante para Dios y nos olvidamos de lo básico, de lo que el evangelio es, compartir lo que Dios ha hecho. ¿Por qué antes lo hacía con tanta naturalidad y ahora ya era como tenían? Sí, estoy explicando el punto. A veces nos enredamos tanto en el llamado o en el servicio, en lo que Dios nos ha llamado a hacer, que caemos en apatía en esta área. Nos volvemos apáticos, ya no está esa chispa de saber que mi vida puede influenciar a otros, ¿no? Ahora, ¿cómo aumentar ese valor? ¿Cómo crecer esa pasión? Si esa pasión ya se apagó en tu vida, quizá tú hoy notas que eres mucho menos apasionado que hace algunos años en declarar tu fe. ¿Cómo podemos volver a eso? ¿Cómo salir del closet espiritual? Número 1, pasa más tiempo con Jesús. Pasa más tiempo con Jesús. En Hechos 4, versículo 13, dice que los gobernantes, al ver la osadía con que Pedro y Juan hablaban, y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, dice, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Reconocieron que habían estado con Jesús. Insisto, Pedro y Juan estaban encerrados bajo llave por temor. Se aparece Jesús y después de eso dan un cambiazo. Y ahora están predicando a pesar de estar amenazados de muerte. Ellos siguen predicando con valor, ¿verdad? Con denuedo, con pasión. ¿Por qué? Porque habían estado ¿con quién? Con Jesús. Ahora, ¿a quién estaba Dios usando? Dice ahí, gente sin estudios ni preparación. Así dice mi Biblia, la tuya también, ¿no? Dice que los gobernantes los vieron y se dieron cuenta que eran gente sin estudios y sin preparación, pero que habían estado con Jesús. Es decir, ¿a quién estaba Dios usando ahí? A gente ordinaria, personas comunes, sin preparación. ¿Sabes? La palabra griega, y esto investígalo después en tu casa si quieres, la palabra griega que aparece aquí para gente sin preparación es la palabra idiotes. Idiotes. ¿Cómo crees que se traduce en español? Idiotas. No voltees con el de al lado ni le digas nada. Pero tú me has escuchado decirlo. ¡Ay, Dios me usó! ¡Oh, súper ungido! Pues la burra también estaba igual de ungida que tú. Idiotes. Idiotes. Gente sin preparación, pero que había estado con Jesús. O sea, aquí el asunto, la diferencia no la marca cuánto sabes. La diferencia no la hace tu preparación, tu trasfondo, tu instituto bíblico, tu seminario. Aquí la diferencia la hace con quién has estado, con quién has pasado tiempo. Dice, se dieron cuenta que eran gente ordinaria, sin preparación, pero se dieron cuenta que habían estado con Jesús. ¿Cómo puedo crecer mi valor para hablar de Jesús a otros? Necesito estar tiempo con Jesús. ¿Cómo hago eso? En la palabra, en oración. Mira, a veces como que los cristianos queremos atajos, ¿no? Dime aquí, a ver, levante su mano todos los que están casados, matrimoniados. ¿Hay atajos para llevar una buena relación matrimonial? ¿Hay atajos para crear confianza? ¿Hay atajos para crear comunicación? No, ¿verdad? ¿Por qué creemos o por qué pretendemos buscar atajos en nuestra relación con Dios? ¿Quieres tener una relación con Dios? Necesitas leer la Biblia. ¿Quieres tener una relación con Dios? Necesitas orar. Necesitas ayunar.
De otra manera no va a existir una relación con Jesús. Pedro y Juan habían estado 3 años literalmente viviendo con Él. A donde Jesús iba, estos iban. Lo que Jesús comía, ellos comían. Si Jesús ayunaba, pues yo creo que les tocaba ayunar también. Pero eso fue lo que marcó la diferencia, que aún sin preparación habían estado con Jesús. Y eso les daba valor, la llenura del Espíritu Santo, de pararse aún con amenazas de muerte, con amenazas de prisión, de declarar el nombre de Jesús con valor. Sabes, yo me he dado cuenta cuando por X razón todos tenemos muchas ocupaciones, pero cuando dejo de tener mi devocional, cuando dejo de orar, cuando dejo de leer la Biblia, todo se complica. Todo se empieza a hacer un relajo, ando distraído, ando irritable, me cuesta trabajo estudiar, preparar temas, o sea, ando desconectado, me empiezan a preocupar cosas que antes ni me apuran, ¿me explico? O sea, cosas que antes ni al caso. Por ejemplo, yo le decía a mi mamá anoche, o no sé, una de estas noches, me desperté a medianoche con una ansiedad por el tiempo. Absurdo. Entonces, de esos que estás entre dormido y despierto, que todo se magnifica, sí, ubicas. Dije, tengo 32 años. Estoy a un paso de los 40, ese fue mi razonamiento en mí. Estoy a un paso de los 40. Y después de los 40 vino 50. Y luego 60, y mi papá murió de 64, y no he hecho nada de mi vida. O sea, para sí, o sea, una ansiedad cañona, ¿no? A medianoche. Y luego despierto, y llega mi hijo Jacob. Papá, fue anoche porque fue en la mañana. Me dice, papá, ¿a dónde vamos a ir hoy? Le digo, pues ya sabes a dónde, a la iglesia. Le digo, pues sí. Oye, ¿verdad que tú eres el pastor de la iglesia? Yo no sé quién les dijo, pero ya se enteraron. Sí, de verdad, yo les pregunto, ¿quién te dijo? Yo no les he dicho nada. No me dicen, a lo mejor los amenazaron. Pero, ¿quién te dijo? No, nadie, pero ¿verdad que ya estás viejito? Le digo, ¿por qué, mi amor? Es que ya se te arruga la frente. Ay, pero ese tipo de cosas me empiezan a preocupar cuando no hago mi devocional, hermano, ¿no? Mi edad, o sea, por Dios, muchos de ustedes quisieran mis 32 años, digo. En cambio, cuando paso mi tiempo con Dios como debe de ser, las cosas cambian. Vivo confiado. Yo difícilmente me entra miedo por algo a mí. Entonces, yo cuando ando derechito con Dios, ando confiado, tranquilo, soy atrevido. O sea, tomo decisiones, o sea, sueño, planeo, ¿me explico? ¿Por qué? Porque Jesús es determinante para cómo compartimos nuestra fe, para el valor con el cual vamos nosotros a transmitir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Número 2, parece muy obvio, pero si te hace falta valor para compartir de Jesús, pídele a Dios que te dé valor. Dice la Biblia, ¿a alguien le falta sabiduría? Pídalo a Dios. ¿Te hace falta valor? Pídelo a Dios. Pídele a Dios. ¿Sabes? Los líderes religiosos los estaban amenazando con cárcel, con muerte. Incluso tú sabes, hay países donde hoy hay amenaza de muerte para quien predica acerca de Jesús. Hace poco en este país de Evo Morales, que es Bolivia, en Bolivia estuvo así de que volvieran delito el predicarle a alguien en la calle, ¿no? Hay lugares donde esto es amenaza de muerte. Ahora, ¿qué oración hacían los discípulos? Señor, protégenos. Señor, guárdanos del mal. Señor, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Vamos a ver cómo oraron. Hechos 4:29. Mira qué oración. Aquí sí está cañón. Y ahora, oh Señor, esto está orando Pedro y Juan. Escucha sus amenazas y líbranos. Escucha sus amenazas y guárdanos, Señor, que nada nos pase. Escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor para predicar tu palabra. En
vez de pedir, hubiera estado mal que pidieran protección. Hubiera estado mal que, no, pero no pidieron nada de eso. ¿Sabes? Eso me recuerda a un dicho que alguna vez le escuché a mi papá. Decía, no pidas cargas más ligeras, pide hombros más fuertes. No pidas cargas más ligeras, pide hombros más fuertes. Señor, escucha sus amenazas, danos valor para predicar tu palabra. Pídela, porque cuando pasas tiempo con Jesús, cuando pides que Él te dé valor, entonces tu fe crece y entiendes que no se trata de ti. Empieza este entendimiento a caer en tu corazón que se trata de los demás, menos de mí. Dice Jesús, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz, niégate a ti mismo. Piensa más en los demás. Hace unos días escuché un testimonio de ahora del temblor de septiembre, de uno de los primeros bomberos que llegaron a la escuela esta de Repsamen, o Repsamen. Y este fue de los primeros en entrar a los túneles, a los huecos que hacen ahí, y logró escuchar a una niña. Y entonces empezaron a cavar y a hacer todo lo necesario para acercarse, y cuando logró él llegar cerca de donde estaba la niña, él le dijo, no te preocupes, aquí estamos, todo va a estar bien, ya te vamos a sacar. Y la niña dice, no señor, pero no me puedo ir con usted. Dice, ¿cómo que no te puedes venir conmigo? No, es que mi compañera está aquí cerca de mí y ya no me responde. No puedo salirme. Y cuando eso lo contó un pastor en una reunión que estuvimos ahí, y este pastor decía, ¿cómo es posible que una niña entienda más que no se trataba de ella que nosotros como iglesia? ¿Cómo es posible que una niña atrapada en medio de un derrumbe entienda mejor que la iglesia que no se trata de ella, se trata de nosotros? No se trata de salvarme a mí, nada más, sino de a cuántos me puedo llevar conmigo. No se trata de que ya la armé yo y fríguense los demás. Se trata de como le hacíamos cuando éramos niños. Salvación por mí, por todos mis amigos. Así decíamos, ¿no? ¿Cuándo perdimos eso y se volvió salvación por mí, mi familia y los demás? Qué pena. Y mis vecinos, pues qué pena. Y mis familiares, pues qué pena. Y es que, ¿sabes qué? Cuando esta vida termine, la cosa no acaba ahí. Cuando esta vida termine, todos pasaremos el resto de la eternidad en algún lugar. Una de dos opciones nada más hay. En la presencia de Dios, en el cielo, o en el horror de la eterna separación de Dios, en el infierno. ¿Sabes? Yo nunca he sido fan de las predicaciones de miedo. ¿Sí sabes de qué hablo? De esas que predican para asustar y que la gente reciba a Jesús por miedo, no por amor. Yo no soy fan de esas predicaciones. Yo siempre he dicho que lo que debe motivar el cambio es el amor a Jesús, no el miedo al infierno. Pero si no hablamos del infierno, tampoco seríamos fieles a la palabra. La palabra nos enseña que hay un lugar, que no existen palabras para describir el horror y la angustia de ese lugar. La Biblia le llama a la oscuridad de afuera el lago de fuego, el lugar de tormento, un lugar de sufrimiento indescriptible día y noche por toda la eternidad, tanto así que Jesús mismo dijo, si tu ojo te es ocasión de pecar, mejor sácatelo. No sea que por tu ojo todo bonito termines quemándote en el infierno. Y no nada más el ojo, si tu mano, jóvenes, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Es mejor que entres manco a que todo tu bello y hermoso te quemes en el infierno. Tan horrible es que te conviene entrar mocho al cielo que irte completo para allá, ¿te das cuenta?
Ahora, de la misma forma, así como no hay palabras para describir ese lugar horrible, tampoco hay palabras que logren describir la gloria, la belleza, la paz, la hermosura de ese lugar donde la presencia de Dios lo llena todo, que se llama cielo. Así como no se puede describir el uno, tampoco el otro. En la Biblia hay intentos. Primera de Corintios 2:9. Si alguien me puede ayudar con el piano. Dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. O sea, ni siquiera hay imaginación suficiente para describir ese lugar. Apocalipsis 21, versículo 1 dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Wow. Todas esas cosas ya no existirán más. Y dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Consumado es, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones. Yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Y aún así no le hace justicia a la belleza de ese lugar. Hace un tiempo, hace poco, me escribió un amigo de la secundaria y me dice, wow, sigues predicando, me dice. Yo en la secundaria no predicaba, les predicaba a ellos. Y me dice, sigues predicando. Y me dice, yo también ya voy a una iglesia con mi familia. Y dije, wow. ¿Sabes? Hubo otro compañero, ese fue del año que estuve en la... No se fue de la vocacional, de la prepa. No fue de la... El que te dijo ahorita que fue la secundaria no fue la secundaria, fue la prepa también. Porque en la secundaria todos eran cristianos. Y este amigo de la preparatoria, a los años me enteré que estaba enfermo de esclerosis múltiple. Y era una enfermedad que se lo estaba acabando. Gracias a Dios todavía vive. Y yo recuerdo que igual, o sea, a él yo le hablaba de Jesús en su tiempo y todo. Y cuando lo reencontré gracias al Facebook, y supe de su enfermedad y todo, me dio mucho gusto saber que él ya era cristiano. Entonces a través de Facebook orábamos y yo le animaba y todo. Después como que se dejó de entrar a Facebook más seguido. De repente ahí platicamos. Pero me dio mucho gusto ver que de alguna manera, quizá muy como un brochazo, mi vida fue de influencia para ellos. Y he orado con él y he orado por él porque él aún había tiempo. Pero sabes, tú tienes familia, conocidos, amigos que aún hay tiempo. Dice la Biblia, mientras hay vida hay esperanza. Y aún hay tiempo de que compartas tu fe. Aún hay tiempo de que esto que pasó con Pedro y con Juan pase también contigo. Que salgas de ese encierro tras llave en el que estás, donde quizá ni siquiera saben que eres cristiano, a una vida de poder, a una vida inspirada por el Espíritu Santo, donde puedas marcar una diferencia en la vida de la gente que te rodea. Muchas veces pensamos, ¿qué pasa? Es que ¿qué va a pasar si les hablo de Jesús? Se vayan a enojar, se vayan a ofender. Yo te invito a que cambies la pregunta. ¿Qué pasaría si no les hablas de Jesús? ¿Qué pasaría si tú no les hablas
y en algún momento ellos dejan este mundo. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás?